En la actualidad, con el aumento del ideal capitalista y el poder adquisitivo, la propiedad privada se ha visto convertida en el tesoro de nuestros corazones. Ahora todo lo que poseo o lo que consigo es mío y de nadie más. Por ejemplo, mis cosas, mis objetos, mi dinero. Y en este mismo sentido, prácticas tan valorables de antaño como puede ser, por ejemplo, el diezmo, se han visto fuertemente criticadas. También hay que decirlo que por el mal uso que le dan algunas personas que tienen malas intenciones. Pero, ¿debemos eliminar esta práctica por completo? ¿Nos puede enseñar algo? ¿Está vigente el diezmo para hoy? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jordan Díaz y esto es Pura Sal, un lugar donde intentamos que la teología cristiana y la vida real se unan. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema del diezmo, que ya es un tema que se ha tocado en muchos canales probablemente y en muchos otros lugares seguramente. Y cada persona da su posición, su opinión. Algunos defienden que está vigente para el día de hoy y otros defienden que no y tienen argumentos para ambos casos. Yo voy a presentar hoy un argumento que creo que es muy fuerte, por lo menos desde mi punto de vista. Y quisiera decir primeramente que obviamente es un tema controversial porque, bueno, pues el diezmo ha sido muy abusado por algunos pastores, ¿verdad? Esta práctica ha sido muy, digamos, aprovechada por algunos hombres con malas intenciones para sacarle dinero a la gente, por supuesto. Pero también está el otro extremo, que es la mala defensa de algunos apologistas que por intentar, digamos, cuidar, creo yo, a las personas que están siendo engañadas, tiran el agua sucia con el bebé dentro. O sea, digamos, no se puede desechar toda práctica simplemente porque está siendo mal usada. Hay que corregir, digamos, las cosas que estén mal y hay que quedarnos con lo que es positivo, creo yo, ¿verdad? También hay un argumento que se usa mucho que es si el diezmo está vigente o no está vigente porque es parte de la ley de Moisés y la ley ya no está vigente para el día de hoy. Yo creo que eso es un poco también simple, ¿no? O simplista, diríamos. Un argumento bastante simplista. Yo creo que no se puede trabajar desde ese punto de vista, ya que tenemos que entender que en la ley de Moisés, que sí es una ley cívica, digamos, una ley social, religiosa, digamos, no pretendía quedarse allí, sino que tenía más bien un trasfondo muy espiritual. De hecho, Jesucristo, cuando viene aquí a la tierra, en el Sermón del Monte, va a intentar corregir, digamos, algunos de los aspectos de la ley que no se han entendido, que se han trabajado simplemente como letra y no se le ha entendido o no se le ha dado el sentido espiritual que cada una de ellas tiene. Porque cada práctica que se ejecutaba dentro de la ley reflejaba algún aspecto espiritual que el Señor quería que nosotros desarrollemos o que Dios quería que nosotros desarrollemos. Hablando en este sentido, por supuesto, las prácticas deben continuar, así la ley sea anulada, ¿cierto? Y yo por eso voy a, el día de hoy, defender desde esta posición que la práctica del diezmo sí está vigente para el día de hoy y siempre ha estado vigente a lo largo de toda la Biblia, porque representa más que el cumplimiento de una ley civil, representa sobre todo el cumplimiento de una práctica, de una disciplina espiritual que de alguna manera nos está devolviendo el desarrollo de algún aspecto espiritual que nosotros tenemos que ejercitar dentro de nosotros mismos. Por eso voy a tomar dos conceptos que son muy importantes. Y el primero de ellos, vamos a hablar acerca del libre albedrío y de la voluntariedad. Una de las preguntas que yo creo que es muy equivocada cuando hablamos acerca del diezmo es si es obligatorio o no es obligatorio. Me parece que hay un error allí desde la pregunta ya, ¿no? La comprensión de lo que es obligatorio y de lo que no es obligatorio. Algunos justifican que el diezmo no es obligatorio, o algunos dicen es voluntario, pero yo creo que hace falta definir claramente qué es una obligación y qué es algo voluntario, ¿cierto? Porque probablemente no estamos entendiendo lo que significa y estamos utilizando mal los conceptos o los estamos entendiendo mal y entonces aplicamos la práctica de una manera equivocada. Primeramente, algo obligatorio es cuando hay una fuerza externa que te va a coaccionar a ti para que hagas algo en contra de tus deseos y en contra incluso de tu propia reflexión. ¿De acuerdo? Voluntario es todo lo contrario. Aquí yo me voy a basar un poquito probablemente en el pensamiento racionalista y escolástico y quizás un poco de Platón y Aristóteles, cuando dicen que la voluntad, digamos, es un acto racional, es decir, hay una reflexión acerca de algo y se ejecuta en cuanto a esa reflexión. O sea, yo medito en algo y lo hago por el resultado de mi reflexión. Si es positivo, porque me va a devolver algo positivo, lo hago. Incluso muchas veces en contra del propio deseo. Y eso es algo que hay que entender muy bien. Porque a veces se cree que voluntario es algo que se hace porque se desea hacer o porque está movido por los sentimientos. Y eso está más asociado al impulso, digamos, o a los instintos que a la voluntad. La voluntad requiere reflexión. Y de acuerdo a la conclusión de esa reflexión, entonces se mueve uno hacia la acción. No necesariamente por un
por una emoción o por un brote, digamos, de entusiasmo que me lleva a hacer algo. No necesariamente así. Ahora, esto se conecta un poco, digamos, con el concepto de libre albedrío que nosotros tenemos dentro del cristianismo, que por supuesto no todos los cristianos entienden el libre albedrío de la misma manera, pero todos manejamos el concepto. Luego vamos a tener diferentes alcances dependiendo, digamos, de la soteriología que tengamos, ¿verdad? Pero básicamente el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de actuar de acuerdo a su propia reflexión, ¿no? Y también, por supuesto, de acuerdo a sus propios deseos, ¿cierto? De acuerdo a su propia inclinación. Pero también dice la palabra del Señor, voy a leer este versículo que está en 2 de Timoteo capítulo 1, el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando hablamos aquí de dominio propio, estamos, por supuesto, hablando de un acto de voluntariedad, de la libertad que tenemos en Jesucristo ahora para actuar ya no solamente conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras inclinaciones, sino ahora conforme a nuestra reflexión, que ya está ahora dirigida y guiada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios que está en nosotros como cristianos. Eso es voluntario. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué esto es voluntario? ¿Y por qué la pregunta de si el diezmo es obligatorio está mal hecha? Primeramente porque supone que hay ciertas cosas en el cristianismo que podrían ser obligatorias. Y hay que decir que nada dentro del cristianismo es obligatorio. No es obligatorio orar, no es obligatorio, leer la Biblia o meditar en ella, no es obligatorio asistir a la iglesia, no es obligatorio alabar a Dios, no es obligatorio diezmar. Porque nuevamente la obligación es la coacción de una fuerza externa por sobre mi reflexión incluso. Dios no aceptaría nada que se hiciera por obligación. De hecho, todo lo que hacemos es un acto voluntario propio de la reflexión, pero que sea voluntario no significa que siempre brote de un deseo, de un impulso emocional. Es decir, muchas veces o algunas veces yo tendré ganas de ir a orar porque siento la necesidad, pero probablemente la gran mayoría de veces no tenga ganas de hacerlo. Pero eso no significa que cuando yo lo hago, a pesar de que no tengo ganas, es un acto que ha sido obligado o que ha sido coaccionado. No, no. Es un acto voluntario porque ha sido y ha salido de mí mismo, de mi propia reflexión y con el dominio propio que el Espíritu Santo me ha dado, entonces yo puedo tomar esta decisión muy a pesar de mis emociones y mis sentimientos en el momento. Entonces, sepamos una cosa, todo acto o toda práctica o disciplina espiritual que se ejecuta dentro del cristianismo tiene que ser necesariamente voluntaria, dentro del contexto que acabo de explicar de lo que es voluntariedad. Ahora, vayamos al diezmo. Segunda de Corintios, capítulo 9, el versículo 7, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí vemos una frase interesante que dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay ninguna fuerza externa que me esté sometiendo a mí para que yo haga algo que no quiero hacer. Y no solamente que no quiero hacer, sino que mi reflexión no ha concluido. Sino que está diciendo que de nuestra propia reflexión, de nuestra propia decisión, nosotros hagamos eso. No está dando la opción de decir si quieres lo haces o si no quieres no lo haces, porque ahí está la confusión entre lo que es voluntario y lo que es, digamos, un acto de libertinaje. El libertinaje está movido por los deseos y por las emociones. La voluntariedad no, está movida por una reflexión bien anclada, en este caso en la palabra de Dios. Por eso este versículo dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Está queriendo decir cada uno dé voluntariamente, pero no está diciendo que es opcional, sino que está diciendo cada uno dé aplicando el libre albedrío que tiene, la voluntad que tiene, pero dé. Por eso la primera frase es cada uno dé. Y nuevamente aquí está encerrando y englobando a todos. Cuando dice cada uno dé, está hablando de universalidad. No está diciendo cada uno dé en el sentido de si quieres tú das, si tú no quieres no das. No está hablando en ese sentido. Está hablando de todos den, pero aplicando el libre albedrío y la voluntariedad. Todos den aplicando la reflexión. El segundo concepto que quiero desarrollar es de las disciplinas espirituales. Cuando el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice ejercítate para la piedad, la palabra que utiliza allí es gimnazo, que hace referencia a las disciplinas, a los ejercicios disciplinados, a las prácticas disciplinadas que ejercitaban normalmente el cuerpo, digamos, dentro de la cultura griega clásica. Y en este aspecto, en el que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, está hablando, digamos, de disciplinas que ejercitan para la vida espiritual.
Cuando hablamos en ese sentido, pues tenemos que entender lo que significa una disciplina y tenemos que entender también que toda disciplina tiene un propósito o desarrolla algo dentro de nosotros, ¿no? Las disciplinas son acciones que se llevan con cierta rigurosidad y con ciertas características para que cumplan su propósito. Ahora, ¿es el diezmo una disciplina espiritual? Y es el diezmo una disciplina espiritual por todo lo que abarca, digamos, en la palabra de Dios. Y en este video, que no es un video muy extenso, no pretende ser muy extenso, no vamos a desarrollar, digamos, todo ese aspecto de lo que es la disciplina espiritual y cómo es el diezmo una disciplina espiritual. Pero, digamos, entendiendo eso y resumiendo en ese aspecto, vamos a decir, si el diezmo es una manera, digamos, de ofrendar de manera disciplinada, es una disciplina espiritual, en otras palabras, que está desarrollando algún aspecto dentro de nosotros, necesita ciertos condimentos o ciertas características que lo hagan ser una disciplina. A veces nosotros entendemos que las ofrendas deben ser, digamos, en un sentido voluntarias, utilizando este concepto erróneamente, y quiere decir que demos lo que tengamos en el bolsillo, ¿no? Lo que yo saque de mi bolsillo cuando meta mi mano. Meto mi mano y saco lo que saco y entonces eso lo entrego, ¿no? Y a veces eso es como dar a Dios lo que se me cae del bolsillo. Yo creo que eso no es una adoración para Dios. O sea, no sería una adoración para Dios en ese sentido. Para que la ofrenda sea una adoración a Dios, tiene que tener características de disciplina. Y además también para que sirvan de provecho para nosotros, porque toda disciplina espiritual saca y desarrolla algo de nosotros en el aspecto espiritual. Ahora, algunos dicen que el diezmo estaba solamente en el Antiguo Testamento, pero ya no aparece en el Nuevo Testamento. Bueno, pues cuando nosotros vamos y estudiamos lo que es el diezmo en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar características de disciplina. Lo primero, que había una proporcionalidad. De hecho, el 10%, que es lo que significa la palabra diezmo, ya establecía una proporcionalidad con respecto de tus ganancias o con respecto de lo que ellos cosechaban o con respecto de lo que ellos tenían como posesiones. El 10%. Luego también se establecía una frecuencia. Podría ser un año, cada 3 años, cada cierto tiempo, pero había, digamos, una frecuencia que se tenía que cumplir en esta práctica, ¿no? Y luego había una forma de realizarlo. Entonces, estos 3 aspectos son importantes para desarrollar una disciplina: el tiempo, la frecuencia y la forma. ¿Sucede esto también en el Antiguo Testamento? Pues sí. Si nosotros leemos la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 16, en el versículo 1 en adelante, vamos a ver cómo Pablo establece esta misma forma disciplinada de ofrendar. Leemos el versículo 1 y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjense en estos versículos cómo Pablo está estableciendo las mismas características de disciplina que tenía el diezmo en el Antiguo Testamento para este tipo de ofrendas en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 2, cada primer día de la semana. Está estableciendo una frecuencia. Segundo, dice, conforme hayan prosperado. Está estableciendo una proporcionalidad. ¿Y cómo se mide la proporcionalidad? Pues en porcentaje, claramente. Si esto se hace constantemente, pues se forma una disciplina. Entonces, yo quiero decir una cosa para terminar. La práctica del diezmo, primeramente como ley en el Antiguo Testamento, no está vigente porque era una ley civil, religiosa, social que estaba entregada para una nación específica. Es como que si una ley para mi nación yo quiera aplicarla a todas las naciones. No se puede. Pero el hecho de que sea una ley no significa que la práctica desaparezca porque desapareció la ley. Porque si la práctica tiene, digamos, un propósito superior, que en este caso es un propósito espiritual, debe permanecer vigente para la vida del cristiano. Y Pablo, en 1 Corintios, capítulo 16, los versículos que acabamos de leer, muestra que hay un propósito especial todavía para las ofrendas. Y la característica que él, digamos, le da a este tipo de ofrendas está nuevamente formando en el cristiano la disciplina de entregar, de dar. La generosidad, o sea, la intención es el desarrollo de la generosidad. La intención es el desarrollo del desprendimiento, de apartar nuestro corazón de los objetos materiales. Y hoy en día, en una vida tan consumista en la que vivimos, en el hipercapitalismo en el que estamos, nos adueñamos tanto de las cosas que tenemos que en vez de, digamos, que ellas se conviertan en nuestra posesión, nosotros nos convertimos en posesión de las cosas que tenemos. Por lo tanto, no podemos compartir. Es tan duro para nosotros dar a alguien o compartir con alguien. Cuidamos tanto nuestra propiedad como si nosotros, como si fuéramos nosotros esclavos de ellas, en vez de hacer de ellas nuestras propiedades. Entonces, la práctica del diezmo, en este caso,
ayuda en ese sentido. Ahora, ¿no te gusta la palabra diezmo? Pues cámbiala si quieres. Ponle ofrenda especial, ponle compromiso económico, ponle mayordomía, ponle la práctica que tú quieras. O el nombre, quiero decir, que tú quieras. Pero la práctica sigue siendo la misma. Debe seguir siendo la misma para que consiga los resultados que debe o que se propone. Alguien puede preguntarme, ¿y entonces cuánto sería esa ofrenda? ¿Cuál sería el porcentaje? Bueno, yo siempre digo esto, cada uno lo tiene que decidir, porque quién está dentro de tu casa o mirando tus finanzas para decirte esto tienes que hacer y esto no, eso es muy difícil, ¿no? Pero lo que yo siempre digo, y esto es un consejo personal, si en el antiguo pacto, donde la ley no se entendía en su aspecto espiritual, sino que se hacía, digamos, por inercia, el 10% era lo mínimo que se establecía, ¿cómo creo yo en la actualidad, ya con el nuevo pacto, teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, comprendiendo mejor las cosas, vamos a bajar de ese estándar? ¿Voy a dar menos de lo que antes se daba sin comprensión? A mí me parece que por lo menos deberíamos empezar con ese límite que se establece. Pero eso es una opinión personal. Yo conozco gente que diezma, o que ofrenda, como usted quiera decirlo, mucho más del 10%. Y lo hace fielmente, porque esa es la forma de hacer una disciplina, que sea fiel. Entonces, yo te llamo a que hagas esta práctica espiritual en tu iglesia. Cuando hay pastores o hay iglesias que administran mal el dinero, bueno, eso no es culpa de la práctica. Eso es culpa de las personas que administran, y ahí hay hay un problema teológico de otro aspecto, que sería, digamos, tal vez la administración eclesiológica, ¿no? O un aspecto eclesiológico. Pero la práctica debe seguir vigente, porque devuelve para nosotros un desarrollo espiritual y además que es adoración a Dios. Espero que este contenido haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Me gustaría saber sus comentarios y qué es lo que ustedes opinan. Y gracias por acompañarme una vez más en este espacio, y que Dios les bendiga a todos.